de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En Marcos 1:10-11 dice: e inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y en Lucas 3:21-22 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, de una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí en Lucas, ahí se hace más clara, porque dice que se abrió el cielo y el Espíritu se posó sobre él, y entonces la voz del Padre se oyó. Sobre la Trinidad estaba toda presente. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, a pesar de que el Espíritu Santo ha estado desde el comienzo de la obra de Dios, desde el comienzo, porque dice la palabra que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, vemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Pero lo que se nos olvida es que Dios es uno, se manifiesta de tres maneras diferentes, pero la esencia es una sola. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No hay minoría ni diferencia. Solamente lo que hay es la manera como se manifiesta en ciertas ocasiones. Pero es un solo Dios. Entonces, dice la palabra, si miramos comenzando en Génesis, en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, entonces entendemos que el Espíritu estaba ordenando, estaba haciendo la obra de la creación. En el Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. El Espíritu estaba haciendo la obra. Entonces, no hay distinción entre ellos, sino que diríamos que se sublima uno al otro. Cuando hay que hacer algo, el enviado hace lo que tiene que hacer. No hay diferencia. Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu está envuelto en muchas obras, en la creación, en la unción. Entonces no es un espíritu, no es una persona menor, tiene la misma deidad de Dios, porque Él es Dios. Pero Dios se mueve a través de su Espíritu aquí. Jesús dijo: yo me tengo que ir, pero cuando yo me vaya, yo le enviaré el Consolador,
el Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo no iba a traer a toda la verdad, no iba a recordar las cosas que ya Jesús nos había enseñado en su palabra. Entonces, cuando usted tiene una duda, por eso debemos ir a la palabra, porque esa es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu nos trae, por ejemplo, usted puede estar hablando con alguien, le quiere ministrar a esa persona, quizás vamos a decir que usted no tiene su Biblia con usted, y sin embargo el Espíritu le trae el versículo para que usted le hable a esa persona. Hay situaciones en las que el Espíritu te ministra a ti mismo, porque estás en una situación y el Espíritu te habla y te trae un versículo a tu cabeza. Eso no pasa porque tú eres una computadora que tiene mucha capacidad. No, eso es el Espíritu Santo que viene a recordarnos las palabras que nos traen aliento, quizás en un momento de desesperación, quizás en un momento que necesitas una bendición, que necesitas oír algo. Entonces Dios te habla y no tiene que ser una voz audible, puede ser un pensamiento que te trae para que sepas que, como Él dijo, Él estará ahí todos los días. Amén. Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Si Jesús, el Hijo de Dios que caminó aquí y dijo, conviene que yo me vaya, para que entonces venga el Consolador. Entonces el Consolador, en ese sentido, tiene más funciones, porque como vimos en todas estas lecturas, ha estado envuelto desde el principio, desde el Antiguo Testamento, desde el primer día, y estará ahí hasta el último día, cuando nosotros seamos levantados. Entonces la obra continúa, es la obra de Dios que continúa a través del Espíritu Santo. Entonces vemos en Génesis que estaba el Espíritu, vemos que estaba el Padre, vemos que estaba el Hijo, porque Juan dice, ¿qué dice Juan? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso es una lectura paralela a Génesis, viene siendo como un paralelo de Génesis. En el principio creó Dios, en el principio el Verbo. Son dos cosas ahí que te dice de la deidad de cada uno. Entonces el Espíritu Santo, como siempre se habla de Dios y se habla de Jesucristo mayormente, hay muchas iglesias que se han olvidado de quién es el Espíritu Santo. Se han olvidado de que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Hablando de la hermana temprano que hablaba de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman decía, no contristemos al Espíritu Santo. Eso era lo dice la palabra de Dios, pero a ella se le grabó eso, de no contristar el Espíritu Santo de Dios. David dice, que nunca se aparte tu espíritu de mí, decía David. Entonces después Jesús venía y decía, y yo le voy a enviar el Consolador. ¿Para qué sucede cuando Él envía el Consolador? Entonces la palabra de Dios que dice que yo voy a estar con ustedes todos los días. Sin el Espíritu Santo de Dios, eso no podía pasar. Y quizás muchos no lo creyeran porque no vieran a Dios obrar a través de los predicadores, de los profetas y de muchos otros ministerios en el cual las cosas suceden porque el Espíritu Santo permite que las cosas sucedan. Entonces podemos ver que cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue al desierto y ayunó. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó 40 días, 40 noches. Después vino el enemigo a tentar a Jesús. Pero ¿qué le dio la fuerza a Jesús? El Espíritu Santo de Dios le dio la fuerza. Entonces Él pudo vencer la tentación. ¿Por qué? Porque toda palabra que venía a la mente de Jesús en ese instante era para contrarrestar lo que el diablo quería cambiar en la palabra de Dios, porque el diablo estaba usando la palabra de Dios y Jesús, guiado por el Espíritu, porque era 100% hombre cuando estaba caminando en la tierra, y dice la palabra que dejó su deidad
So era 100% hombre, guiado por el Espíritu Santo, a decirle al enemigo, escrito está. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Que nosotros tenemos que anclarnos en el Espíritu Santo de Dios. Que Jesús dijo, yo te envío el Consolador, el Paracleto. Entonces nosotros, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si nos ponemos en la mano del Espíritu Santo de Dios, antes de comenzar el ministerio que sea, usted se pone en la mano del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él lo guía a toda verdad. Y Él te guía por el camino correcto. Y Él te dará la clave para tú hacer lo que sea que tienes que hacer. Porque cuando no sabemos orar, dice la palabra, que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, debemos ponernos en la mano del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la iglesia de estos tiempos, hay muchas iglesias que no le dan cabida al Espíritu Santo en su iglesia. Para ellos es bueno leer la palabra de Dios, es bueno orar, pero al Espíritu Santo déjamelo por allá, no me venga con eso aquí, que yo no creo en eso. Mira hasta dónde ha llegado. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Porque entonces, toda esa gente que se sienta en esas iglesias se están dejando engañar por el enemigo. Cuando tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo venga, entonces tú estás diciendo, no hay Trinidad. Eso es lo que están diciendo, no hay ninguna Trinidad, eso es mentira. ¿Y cómo tú vas a dejar el Espíritu Santo fuera? Si el Espíritu Santo, cuando la Virgen iba a alumbrar a Jesús, ¿quién fue que se postró sobre ella? El Espíritu Santo. ¿Quién fue que el ángel le habló y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti? Entonces, si no creemos en el Espíritu Santo, no creemos en el ángel que vino a hablar del Espíritu Santo, no creemos en Dios tampoco. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado donde usted se congrega. ¿Qué le están diciendo allí? ¿Qué le están enseñando allí? Si donde usted se congrega, primero que todo, si no creen que Jesús murió en la cruz y resucitó, que se levantó después del tercer día, salga corriendo de ahí. Si no cree que el Espíritu Santo obra en estos tiempos, salga corriendo de ahí. Porque la obra de Dios hoy se hace a través de su Santo Espíritu, que se va moviendo. Se movía en el Viejo Testamento y se sigue moviendo hoy. Porque ¿qué decía David? David decía, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. David reconocía que sin el Espíritu Santo en su vida no podía hacer nada. Que sin el Espíritu Santo él no pudo haberse enfrentado. ¿A quién se enfrentó? Se enfrentó a leones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se enfrentó a leones, a osos. Dígame usted ha visto un oso por ahí que se pare delante de usted y usted lo que quiere? Entonces, David no le tenía miedo a nada de eso, pero no era David en su carne, porque David era un chamaquito, como decimos, 16 años, enfrentarse a una fiera así y vencerla. Entonces vemos también Sansón. La fuerza de Sansón no estaba que tenía el pelo largo, porque por ahí anda un reguero de gente con el pelo largo y ninguno son Sansón. Estaba en que el Espíritu Santo de Dios caminaba con él, habitaba en él. Eso era, que cuando Sansón necesitaba hacer una proeza, no era Sansón, era el Espíritu Santo de Dios obrando a través de Sansón. Dice la palabra que 1000 hombres mató Sansón con una quijada de burro, con un hueso de un burro. Se embrujó con un montón de gente y mató a 1000. Dígame usted, coja usted la quijada de burro y embrujese con 5 a ver qué va a pasar. 1000 a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu siempre ha estado ahí. Ha venido presentándose desde el pasado, se presentó en el Nuevo Testamento y se seguirá, porque se sigue manifestando en el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Solamente hay que desearlo, gloria a Dios. Hay que desear su presencia. Hay que hablarle como lo que es, como una persona. Una persona que, como usted y yo, que se siente cuando no lo buscamos, cuando no le damos la reverencia que se merece, cuando no lo reconocemos
por lo que es, que Él es Dios, aleluya. Entonces, en el Nuevo Testamento nos habla mucho de la deidad. Como decía, en Lucas nos habla, en Lucas 4, cómo el Espíritu Santo de Dios guiaba el ministerio de Jesús en la tierra. Entonces, los milagros que Jesús hizo fueron a través de la obra del Espíritu Santo. Vemos también en la iglesia primitiva. Primero Jesús, antes de ascender, le dijo: no se vayan, quédense allí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que dijo. Hasta que venga. ¿Por qué? Porque si no venía el Espíritu Santo, los discípulos no iban a tener el poder para hacer nada, porque ese poder es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, llegó algo así como un terremoto, un viento fuerte, porque el Espíritu se manifiesta de muchas maneras diferentes. A veces llega en silencio, a veces usted cree que Él no está ahí, pero Él está ahí. Cada paso que tú tienes que tomar en una prueba, Él está ahí al lado tuyo. Amén. Pero viene en silencio. Gloria a Dios. Otras veces se manifiesta porque viene un hermano y te habla. Eso es el Espíritu Santo que le está hablando al hermano para que te diga a ti la palabra que tú necesitas en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, hay otras situaciones, como vimos en la clase de ese milagro. Esa persona, el carro estaba encendido en llamas, completamente encendido en llamas, que nadie podía acercarse al vehículo. Sin embargo, el hombre salió vivo de ahí, diríamos ileso. Amén. Entonces, no podemos decir que los milagros no suceden. ¿Y quién obró ahí? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque ninguna otra carne podía entrar ahí porque se quemaba también. Pero el Espíritu Santo de Dios, como es fuego, no se quemó. También vemos la palabra que el Espíritu Santo viene como agua. El agua es algo poderoso. El agua, el fuego, el viento son cosas poderosas. Y todos son atributos del Espíritu Santo. Que Él puede venir como un agua fuerte, como un viento fuerte, como un viento recio. Pero también dice la palabra que Él puede venir como un sonido apacible. Gloria a Dios. Cuando necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Espíritu Santo de Dios es el que pone esa paz dentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Entonces no podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, aleluya. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo no pudiera estar parado aquí predicando hoy, porque a mí me atemorizaba pararme delante de la gente para hablar. Y yo doy gracias, Señor, que el Espíritu está ahí, te da la paz. Y no solamente te da la paz, sino que pone la palabra en tus labios. Porque lo dice la palabra: cuando no encuentres qué decir, el Espíritu Santo hablará por ti. Aleluya. Entonces no hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es obediente a la voz de Dios. Y cuando Él te dice: ve y predica, predica. No hagamos como Moisés, que le puso 50,000 excusas a Dios, pero como quiera tuvo que hacer la obra. Porque cuando Dios dice tú vas, tú vas. Amén. Porque yo corrí mucho, por años, la pastora no me deja mentir. Corrí mucho por años, Dios hablándome, Dios diciéndome a través de mucha gente. Y me gusta más cuando Dios me habla a través de gente que yo nunca he visto en mi vida, que no me conocen, que no saben quién yo soy, que para que no venga nadie a decir: pero ese fulanito que lo conoce hace mucho, ese panita de él. No, era gente que no me conocía. Vino un muchacho que se acababa de convertir, que tenía un deseo y ese fuego de primer amor, y un día está dando testimonio y él me dice: y yo te vi a ti en el sueño. Y yo me quedé: hello, yo no te conozco a ti. Yo sentado en la silla y él me dijo: y yo te vi a ti, varón. Y el Señor te dice: ayuno y oración. Eso fue lo que me dijo. No lo conocía, el Señor lo sabe. Después vino el predicador de Puerto Rico, el cantante Ezequiel Colón,
un par de semanas después, te estoy hablando, un par de semanas o quizá un mes después. Y me dice, varón, el Señor te dice ayuno y oración. Dios no miente, Dios te confirma su palabra. Y yo sé, ahí yo sé que Dios me habla. Cuando como decimos en Santo Domingo, un Juan de los Palotes que yo no conozco, viene y me habla. Una vez, mira, pequeñito el testimonio. Una vez estoy en la iglesia y tengo este pensamiento como de culpa, no sé de qué. Estoy ahí con una lucha dentro de la iglesia. Y me acuerdo, tenía una actividad y viene este muchacho que estaba visitando ese día para la actividad. Y viene, se para al lado mío. Y me dice, varón, el Señor, yo no te conozco, el Señor te dice que no te preocupes, que ya Él hizo la obra. Amén. Él se llevó todo tu pecado. Entonces cuando tú tengas una lucha, porque el enemigo viene así, el enemigo quiere venirte a traer la película vieja. ¿Ah? Porque cuando tú te encuentras muchas veces con un amigo tuyo por ahí, lo que viene a hablarte de la vagabundería y de la sinvergüenza que hacían en el tiempo de antes, pero no quieren ver la persona nueva que el Señor ha hecho, no quieren ver la obra de Dios en ti, que el Señor está hablando a través de ti, y que no quieren ver al hombre nuevo, siempre quieren ver al hombre viejo. Pero oh, aleluya, el diablo no tiene cabida en nuestras vidas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, porque la palabra dice que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú me conocías antes como un ladrón, eso era un ladrón en el tiempo de antes. Ahora yo soy lo que Dios tenía propósito en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Allá tú si tú me quieres recordar como el ladrón. Pero te pierdes tú la bendición que quizás Dios quería darte a través de estos labios que te están hablando hoy. Aleluya. Allá tú si tú te quieres quedar siendo esa vieja criatura. Yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Aleluya. Un hijo suyo y heredero. Y si somos hijos, somos herederos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo hace esos cambios en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado y luego nos da el chance, porque no Él nos obliga a nada, Él nos da ese chance de recibir esa bendición que es la salvación. No hay bendición más grande en la vida de una persona que la salvación que viene a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene y te da esa convicción. Y cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, entonces el Espíritu Santo trae esa regeneración, ese cambio que nada ni nadie lo puede hacer en tu vida, sino solamente Dios a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso nosotros pasamos nuestra vida luchando con nuestra familia, con nuestros hijos, muchas veces con nuestros padres, muchas veces son tus abuelos, muchas veces son tus primos. Nos pasamos en luchas con ellos, porque ellos ven el cambio que ha habido en ti, pero ellos no quieren aceptar. Ellos no quieren aceptar que tú eres esa criatura nueva. Entonces, como decían, no, ni hacen ni dejan hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros se lo ponemos en las manos del Espíritu Santo. Señor, trabaja tú ahí. Ya yo dije la palabra, yo hablé tu palabra. Pero yo sé que yo no puedo traer convicción a la vida de nadie, sino que esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, yo te pongo, usted pone el nombre de la persona, usted pone el nombre de quién es, mi primo, mi hermano, mi abuelo, mi mamá, mi papá, sea quien sea que no haya conocido a Cristo. Usted dice, Espíritu Santo, yo lo pongo en tus manos. Y déle el nombre y sea específico. Y diga, yo quiero que tú lo traigas a los pies de Cristo. Aleluya. Porque entonces, si nosotros nos salvamos, la salvación es individual. Pero eso no quiere decir que esa salvación es para que nosotros seamos egoístas y solo la queramos para nosotros. No. Es para que nosotros sigamos trayendo a la gente al conocimiento de Dios. Al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesús.
Entonces, si nosotros recibimos esa salvación y nos quedamos de brazos cruzados, entonces nosotros estamos siendo desobedientes. Y entonces cada alma que se pierde porque nosotros no quisimos actuar, Dios nos la va a reclamar en aquel día. Por nuestra desobediencia, por nuestra falta ¿cómo se dice? De conocimiento y falta de amor hacia nuestro prójimo. Cuando usted no le habla a su prójimo de la palabra de Dios, usted está siendo desobediente, usted está siendo egoísta y usted no está haciendo lo que dice la palabra de Dios que se debe hacer. Dice, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando usted no le habla a alguien de Cristo, entonces usted no está amando a su hermano, como dice la palabra. Usted no está amando a su vecino. Y vecinos son todos los que nos rodean. Son todos con los que usted habla, son sus vecinos. Es más, hable hasta el perro. Hasta el perro hable. Porque usted no se dio cuenta de algo. Cuando Dios destruyó al hombre, ¿qué destruyó Dios? ¿Destruyó solamente al hombre? Destruyó toda creación. Todos los animales se fueron. ¿Por qué entonces Dios mató a los animales? Si los animales no tenían que ver nada con el revolú del hombre. Los animales no fueron... La serpiente fue la desobediente. Pero Dios terminó con el hombre y toda la creación. Entonces, hable hasta el perro y el gato que usted tiene. Porque Dios nos ha llamado, nos ha plantado aquí como semilla para nosotros decirle, enseñarle a la gente que está en pecado. Y enseñarle que hay un camino, no hay varios caminos. Esos son mentiras del diablo. Hay un solo camino. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, el camino. No dijo yo soy los caminos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Entonces nosotros, si ellos no saben dónde ir a buscar a Jesús, tenemos que enseñarles dónde está Jesús. Aquí en esa palabra de vida. Enseñarle quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Gloria a Dios. Como dijo Jehová allá a Moisés, yo soy. Eso es todo lo que hay que saber. Yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, el pan de vida. Son muchas cosas, ¿verdad? Que no es todo. Todo, eso es lo que hay que poner. Yo soy todo. Eso es lo único que tiene que poner ahí, todo. Porque no importa cómo tú vivas en esta vida, pobre, rico, necesitas a Dios. No vas a llegar a ningún sitio si no tienes a Dios. La vida te engaña. Vanidad, todo es vanidad, dijo el predicador. Vanidad, todo es vanidad. Porque tenemos los chavos, tenemos lo que sea. Y usted quizás dirá, wow, esa gente, mire, son riquísimos y viven lo más bien. Pero ese puede ser la persona más miserable que haya. Entonces usted se va a otro sitio en el mundo y se encuentra con la persona más pobre y es la persona más feliz que hay. Y no están pensando en el stock market, ni cómo está la economía, ni cómo está el gobierno, ni cómo está nada, porque ellos conocen el gobierno del cielo. Y ellos saben quién es el verdadero gobierno, que es Jehová de los ejércitos. Ellos no están pensando en este partido me va a ayudar, ni aquel partido me va a ayudar. La confianza del hombre tiene que estar puesta en Dios, no en el partido político, no en Donald Trump, no en fulanito, no en Perencejo, sino en Jesús de Nazaret, que ese fue que dijo, que confiar, yo he vencido al mundo, gloria a Dios, aleluya. Oh Padre, a través del Espíritu Santo, Él sigue haciendo su obra redentora. A través del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre. A través del Espíritu Santo sabemos que el Padre nos ama. Porque Jesús caminó esta tierra y Él tenía compasión por todos. Todos, Él tenía compasión. Eso quiere decir que a Él le dolía todo lo que estaban pasando los demás. Si el Señor le usa a usted para hacer un milagro y a usted usted es frío, y se cree la última Coca-Cola en el desierto, aunque esa es la cosa peor que hay, una Coca-Cola en el desierto, mejor dame una botella de agua.
frita. Pero no, eso Dios hace su obra a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús sigue hoy transformando vidas. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Porque si nosotros no tenemos ningún amor cuando hacemos la obra, le doy comida al que tiene hambre y se la tiro como un perro. No. Tú lo tratas como si fuera la persona más rica del mundo y que sea como si fuera un dignatario, como tú tratarías, como te tratarías a ti. Amén. Como tú quieres que te traten a ti. Amén. Trata a tu hermano como tú quieres que te traten a ti. A mí no me importa. Si tú llevas 50 años predicando, si tú no tienes ningún amor, la palabra dice que tú eres como un címbalo que retiñe. Entonces, lo que tú has hecho por 50 años ha sido llenarte de tu ego, llenarte de ti mismo. Y entonces la gloria no va para Dios, sino que va para ti. Hay que tener amor por los demás. Amor, no importa. Mire, la recompensa más grande de su vida viene cuando usted le hace un regalo a alguien que no le va a dar nada a cambio. El Señor Jesús, Él mira las intenciones. El Espíritu Santo dice que discierne los pensamientos. ¿A dónde puedo escaparme de tu espíritu? Que no podemos escaparnos de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar. Y el único que es omnisciente, ¿quién es? Dios. El único que es omnipotente es Dios. Entonces, aquí donde en el Salmo 139:7 está hablando de la omnipresencia de Dios. Entonces, si hay omnipresencia, Él es Dios. Y Él está hablando en la primera línea, dice: ¿dónde puedo escaparme de tu espíritu? Entonces ahí habla de que el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, en Primera de Corintios 2, de 10 al 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. La revelación viene por el Espíritu. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, omnipresencia, omnisciencia, saberlo todo, eso demuestra la deidad del Espíritu Santo. Aleluya. La omnipotencia, vamos a Lucas 1:35 al 37. Y dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Omnipotencia. Ya demostramos omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Esos son atributos ¿de quién? De Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, la Trinidad de Dios, que son los únicos que tienen esos atributos. Gloria a Dios. Entonces, en la historia de la iglesia primitiva, ahí vemos la manifestación y el poder del Espíritu Santo de una manera, pues es sobrenatural, pero de una manera sobrenatural.
Porque lo vemos, como dijimos, Jesús le prometió que vendría el Espíritu Santo a ellos. Y le dijo, no se vayan, quédense ahí orando hasta que venga el Consolador. Y ellos obedecieron al pie de la letra. Y dice que llegó el Espíritu Santo y que se postró como lenguas. Y que la gente, aquellos galileos, hablaban en la lengua de otra gente que ellos nunca habían hablado. Eso solamente lo hace Dios. Entonces, como pasó allá en la Torre de Babel, que Dios cambió las lenguas, aquí Dios les reveló la lengua a los discípulos para que comenzaran a hacer la obra a través del Espíritu Santo. Y anoche hablaba con la pastora. Cuando la Biblia dice que llenó a todos del Espíritu Santo, a los 12 se refiere a los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque una de las pruebas de lo que es un apóstol es las obras que el Espíritu Santo hace a través de ellos. Y ahí, lo que hicieron milagros después de aquel día, después de eso, fueron los apóstoles. No dice que fueron todos que estaban haciendo milagros. Fueron los apóstoles, comenzando por Esteban, Felipe, Pedro y sigue por ahí. Ellos, llenos del Espíritu Santo, hicieron y después que Él resucitó, sabían quién era. Aun cuando tú tengas un cuerpo incorruptible, tú vas a hacer lo mismo. Físicamente, apariencia estoy hablando. Ellos sabían quién era Jesús, aún después. No fue un fantasma que no se veía, fue una persona que les habló a ellos. Entonces el Espíritu Santo en Pentecostés llenó a los apóstoles para que la obra de Dios continuara aquí en la tierra. Y podemos, si vemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo comenzó a moverse. Y cuando se convertía en las casas, todo el mundo se convertía y era llenado del Espíritu Santo. Pero primero la obra comenzó por los apóstoles, porque ellos fueron obedientes a Dios y ellos esperaron, como Dios le dijo, que llegara la manifestación del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que anhelar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que anhelarla. El Espíritu Santo, dice la palabra, que viene a morar en nosotros. Cuando te dice al Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Es el bautismo. Son dos cosas diferentes. Cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, entonces ahí usted va a ver su ministerio tiene que dar un 180, no 360. El error más grande que la gente dice es que, yo di un cambio de 360 grados. Pues entonces, si usted hizo un cambio de 360 grados, usted cayó en el mismo sitio donde estaba antes. Entonces usted no ha cambiado nada. Ahora, si usted hace un cambio desde 1 hasta 300, qué sé yo cuánto, entonces usted está cambiando. Pero si usted llegó otra vez al 0 donde estaba, usted no ha cambiado nada. I'm sorry. Es un 180. Un 270, pero no llegue a 360 porque entonces volvió a ser lo que era antes. Gloria a Dios. Eso solamente lo revela el Espíritu Santo. Entonces, son los apóstoles fueron llenados que vienen a ser nuestro fundamento en lo terrenal, en cómo debemos actuar, los ejemplos que nos daban. Entonces, tenemos a Pablo, que fue el apóstol de los apóstoles. Porque Dios te honra en eso. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él era el discípulo número 1 de Gamaliel, que era el maestro de maestros. Que a Pablo no le hacía falta conocimiento. A Pablo lo que le hacía falta era solamente conocer al maestro. Pablo era al revés. Nosotros conocemos a Jesús, después vamos a la escuela. Ya Pablo había ido a la escuela, tenía conocimiento terrenal, que lo llevó a actuar de una manera que era contraria a todo lo que es Dios, a todo lo que es Espíritu Santo. Pero aquel día
Jesús lo tumbó del caballo. Mucha gente se cuestiona también eso. Pero que si era un caballo, que no era un caballo, porque ese era el modo ese era el modo de transportación más rápido que había, el caballo. No lo mandaban a nadie en un elefante, porque el elefante iba a ir. Era el caballo. Dios lo tumbó del caballo y ahí ahí llegó el conocimiento de la verdad. La verdad de Dios llegó a Pablo. No la verdad de Gamaliel, no la verdad de ninguno de esos maestros que andaban por ahí, sino el Espíritu Santo vino a revelarle a Pablo lo que era Dios. Lo que era, por decirlo así, la religión pura y sin mancha, que es vaciarte de ti. Vaciarte de ti. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Que eso le hace falta a un montón de gente por ahí. Todo lo tengo por basura. Porque él conoció a Dios. Y él supo vivir en abundancia, en escasez. A él le daba lo mismo porque él sabía en quién él estaba anclado. Él sabía quién era Jesús. Él sabía quién era el que había muerto por él en aquella cruz del Calvario. Y usted sabe, yo sé que Pablo era un hombre de Dios. Pablo dice que él diera su salvación. Estoy traduciéndolo. Dice que él diera su salvación con tal que sus hermanos judíos vinieran al conocimiento de Cristo. Él dijo, yo quisiera que Dios me tire a mí, que me lleve a mí al infierno, eso es lo que está diciendo, pero que deje que mis hermanos se salven, que mis hermanos conozcan a Dios. Ahí se sabe quién era Pablo. Que tenía el deseo de poner su vida por sus hermanos. Eso es amor por tu prójimo, gloria a Dios. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y vemos como Pablo comenzó a hacer, primero comenzó a predicar la palabra de Dios, a predicar a Jesús en la cruz del Calvario y resucitado. Y vemos cómo comenzó a hacer milagros y prodigios que lo hacía el Espíritu Santo para comprobar quién era Pablo. Ese es mi apóstol, ese es mi hijo. A él hoy. Porque Pablo, yo creo que si había alguien cerca de Jesús en persona, era Pablo. Porque el conocimiento que tenía y todo lo echó para un lado. Y dijo, ahora vamos para allá. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Vamos. Sin mirar, sin titubear, sin ninguna pregunta. Él dijo, Señor.